En una fría zona de London, a finales de los años 70, vivía un hombre que parecía completamente invisible para el mundo. Su nombre era Dennis Nilsen, un funcionario público, reservado, educado, y para todos los que lo rodeaban, completamente normal. Pero detrás de esa normalidad, algo comenzaba a romperse lentamente. Dennis vivía solo en apartamentos pequeños y pensiones baratas, siempre cambiando de dirección, evitando vínculos largos. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, incluso amable. Pero había un detalle que muchos recordaban después con incomodidad: el silencio. Un silencio constante que venía de su habitación, y ocasionalmente un olor extraño. No era basura ni humedad, era algo más profundo, algo difícil de explicar. Años después, un vecino diría, era como si la habitación respirara sola. Pero nadie llamó a la policía. Porque Dennis Nilsen no hacía ruido, no causaba problemas, no llamaba la atención. Y en una ciudad tan grande como Londres, eso era suficiente para desaparecer a plena vista. El problema comenzó cuando los administradores de una pensión recibieron quejas sobre las tuberías. El agua bajaba lentamente, había bloqueos constantes. Llamaron a un fontanero para revisar el sistema. Lo que encontró no tenía sentido. Las tuberías estaban obstruidas por restos orgánicos. No comida, no basura, restos humanos. Al principio pensaron que era un error, pero cuando revisaron más a fondo, encontraron fragmentos de carne y hueso. El edificio fue evacuado parcialmente, y la policía fue llamada. El origen del problema llevaba directamente al apartamento de Dennis Nilsen. Cuando los oficiales llegaron, todo estaba en orden, demasiado en orden. El apartamento no mostraba signos de violencia, no había sangre visible, no había caos, solo limpieza, orden, silencio. Pero el olor era inconfundible. En el baño encontraron restos, pequeños, ocultos, distribuidos en lugares donde nadie miraría dos veces. En el armario, encontraron bolsas cuidadosamente cerradas. Dentro de ellas, restos humanos. La escena era tan perturbadora que varios agentes abandonaron la habitación. Pero lo peor no era lo que encontraron, sino lo que no entendían, porque no había señales claras de lucha. No había evidencia de invasión. Todo indicaba que las víctimas habían estado allí sin resistencia prolongada, como si hubieran confiado en él. Cuando Dennis Nilsen fue arrestado, no mostró sorpresa, ni miedo, ni negación inmediata. Solo dijo, ya era hora. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Después de su arresto en London, Dennis Nilsen no intentó negar lo que había ocurrido. De hecho, ocurrió algo que dejó desconcertados a los investigadores. Su cooperación fue inmediata, casi fría, como si por fin hubiera dejado de cargar un secreto que lo ahogaba. En las primeras entrevistas, los detectives esperaban evasivas, contradicciones o negación, pero en cambio, recibieron una confesión metódica, detallada y perturbadoramente calmada. Nilsen comenzó a explicar cómo llevaba años sintiendo una necesidad obsesiva de no estar solo. No lo describía como rabia ni placer violento, sino como una especie de vacío constante que, según él, solo desaparecía cuando alguien estaba con él en su apartamento. Explicó que frecuentaba zonas de bares y calles solitarias en Londres donde encontraba hombres vulnerables, personas sin hogar, jóvenes que acababan la noche sin rumbo, individuos que él percibía como igual de solitarios que él. Según su relato, los invitaba a su apartamento con promesas simples: comida, bebida, un lugar donde quedarse, conversación. Muchos aceptaban, y una vez dentro, el ambiente cambiaba. Nilsen describía ese momento como una transición silenciosa, donde la compañía se volvía permanente. Lo más inquietante para los investigadores no era solo lo que confesaba, sino cómo lo describía. Sin emoción evidente, sin elevación de voz, como si estuviera relatando una rutina diaria. En el apartamento, según su propia confesión, las víctimas pasaban por un proceso que él describía como «quedarse conmigo», una frase que repetía constantemente durante los interrogatorios. Cuando la policía le pidió que explicara qué hacía después, Nilsen respondió de forma directa, sin rodeos, como si ya no hubiera sentido en ocultarlo. Habló de cómo intentaba conservar los cuerpos porque, según él, la ausencia era lo que más lo aterraba.
Esa parte del testimonio fue la que paralizó a los investigadores. No hablaba de ocultar evidencia como un criminal típico. Comparándolas con las pruebas forenses encontradas en el edificio, todo coincidía de manera escalofriante con lo que él describía. Mientras tanto, en el apartamento, la escena seguía siendo analizada. No había signos de improvisación caótica, sino una estructura repetida, como si los eventos hubieran seguido un patrón. Pero lo más perturbador llegó cuando Nielsen llevó a la policía. Mentalmente, a través de sus recuerdos más precisos, describió cómo, después de los hechos, pasaba largos periodos conviviendo con los restos, en silencio, como si la presencia aún continuara en el espacio. Esta declaración fue considerada una de las partes más perturbadoras del caso. No por su detalle gráfico, sino por la forma en que eliminaba cualquier distancia emocional entre el acto y la rutina. Durante las entrevistas, los detectives notaron algo extraño. Nielsen no intentaba justificarse como inocente ni como víctima. Su narrativa no buscaba absolución, sino explicación. Cuando le preguntaron cuántas personas habían estado involucradas, su respuesta fue ambigua al principio, como si incluso él hubiera perdido la cuenta exacta. Esa incertidumbre llevó a una investigación más profunda que confirmó múltiples víctimas adicionales, extendiendo el caso más allá de lo que inicialmente se sospechaba. En ese punto, el caso dejó de ser solo una investigación criminal y pasó a convertirse en uno de los expedientes más complejos y perturbadores del Reino Unido. Y lo más inquietante aún estaba por venir: la reconstrucción de sus motivaciones internas, donde la línea entre soledad, obsesión y compulsión comenzaba a desdibujarse por completo. La investigación contra Dennis Nielsen en London tomó un giro definitivo cuando los forenses comenzaron a analizar en profundidad el sistema de desagüe del edificio. Lo que inicialmente parecía un hallazgo aislado en las tuberías se convirtió en una evidencia sistemática de restos humanos acumulados durante años. La policía comprendió entonces que no estaban ante un solo incidente, sino ante un patrón repetido en el tiempo dentro del mismo espacio. A partir de ese momento, el apartamento fue sellado y convertido en escena central de la investigación, mientras equipos forenses reconstruían meticulosamente cada rincón. El análisis de los restos permitió identificar varias víctimas, aunque no todas pudieron ser reconocidas de inmediato, lo que aumentó el misterio y la magnitud del caso. Nielsen, durante los interrogatorios finales, mantuvo la misma actitud fría y detallada, describiendo con precisión cronológica los eventos, como si estuviera revisando una memoria personal más que confesando crímenes. A medida que avanzaba el proceso judicial, los expertos psiquiátricos intentaron definir su estado mental. Algunos lo describieron como un individuo profundamente aislado, marcado por una incapacidad extrema de conexión humana normal, mientras que otros señalaron una conciencia plena de sus actos, lo que complicaba cualquier intento de explicación simple. El juicio se convirtió en un evento mediático. Las pruebas eran abrumadoras: restos en el apartamento, confesiones detalladas y reconstrucciones forenses que coincidían con cada declaración. No había espacio para dudas razonables en términos legales. Sin embargo, lo que más impactó al público no fueron solo los hechos, sino la frialdad con la que fueron narrados. Durante el juicio, el tribunal escuchó cómo Nielsen describía su rutina en el apartamento, su forma de convivir con el silencio posterior a los hechos y su incapacidad para lidiar con la soledad. Estas declaraciones, aunque perturbadoras, fueron clave para entender la estructura psicológica del caso. Finalmente, fue declarado culpable de múltiples asesinatos y condenado a cadena perpetua en 1983. La sentencia marcó el cierre legal del caso, pero no el cierre emocional ni mediático. Con el paso del tiempo, el caso de Dennis Nielsen se convirtió en uno de los más estudiados en la criminología británica, precisamente por la combinación de aparente normalidad exterior y una vida interna completamente oculta. Su historia sigue siendo citada como ejemplo extremo de cómo la soledad, cuando se distorsiona de forma patológica, puede derivar en consecuencias inimaginables. El caso dejó una huella profunda en la sociedad, no solo por lo que ocurrió, sino por lo difícil que fue comprenderlo, incluso después de conocer todos los hechos. Y hasta hoy,
sigue siendo recordado como uno de los expedientes más inquietantes de la historia criminal del Reino Unido. Si te gustó esta historia real, suscríbete a mi canal Crimen Mortal. Aquí encontrarás casos reales, oscuros y espeluznantes, narrados con detalle para que vivas cada historia como si estuvieras dentro de ella.